En esta sesión vamos a retomar el tema sobre cómo nosotros podemos instalar en lo que son los complementos ubicados en inicio, en la pestaña inicio de Excel, de inteligencia artificial para aplicarlo en la creación de tablas, edición de tablas, análisis de los datos a través del complemento que se llama ChatGPT para Excel. Vamos a activar la opción de agregar. Acá debería aparecernos el icono de ChatGPT para Excel. Y así nosotros poder utilizar las funciones que les indiqué en la sesión anterior, que serían las funciones de inteligencia artificial que tenemos acá. Cada una de estas funciones van a quedar activadas una vez que nosotros instalemos nuestro ChatGPT para Excel. Ya nos aparece ChatGPT for Excel y acá nos aparece automáticamente lo que nosotros llamamos un panel de tareas. ¿Cómo comenzar? Aquí tenemos un video. Si nosotros colocamos acá Next Step, siguiente paso, les hace una especificación, cómo comenzar. Si tú tienes, en este caso, un periodo libre para su utilización. ¿Bien? Ahí te hace la explicación. Y luego nosotros podemos ver acá, en este panel de tareas, algunas explicaciones sobre cómo utilizar la herramienta. Por ejemplo, la función que tiene que ver con IA, la inteligencia artificial que tiene que ver con Ask, le permite utilizar inteligencia artificial directamente en su hoja de cálculo y lo que hay que hacer es preguntarle, ¿verdad? Y que nos dé sugerencias sobre cómo hacer el comportamiento de un rango de datos que nosotros seleccionemos. En este caso, fíjense, si yo comienzo acá, por ejemplo, en esta celda, a escribir la función IA punto, y vamos a colocar la sintaxis que nos presenta acá, ask, ¿ok? Y activo lo que es la opción de acá de ChatGPT, ¿ok? Automáticamente nos va a dar cuáles son los argumentos de esta función. Si activamos la opción de todas las funciones, fíjense que aquí nos aparecen todas las funciones, entre las cuales está en la primera posición la que les estaba planteando anteriormente, como preguntarle a el complemento de inteligencia artificial para Excel a través de la función de AI.ask cómo se podría estar comportando una determinada data. Entonces, aquí nos da cuál es la forma de utilizar esta función y nos presenta un ejemplo. Si nosotros presionamos Insert, allí está trabajando sobre el ejemplo, entonces fíjense acá, él nos muestra cómo se utiliza la herramienta para preguntar. Si presiono aquí FX, nos va a llevar al cuadro de diálogo de argumento de funciones y él lo que nos está exponiendo en este ejemplo es cómo es que hay que preguntarle en el prompt a la inteligencia artificial. Fíjense que en este caso las funciones de inteligencia artificial de Excel siempre comienzan con un argumento que es el prompt. Ojo, este PRO nosotros lo podemos colocar acá dentro de este cuadro de texto entrecomillado o lo podríamos colocar en una celda y hacer referencia a él. Por ejemplo, voy a cancelar acá y vamos a imaginarnos que yo en lugar de escribir el prompt dentro de la función del cuadro de texto, hago referencia a una celda donde yo voy a preguntar sobre el comportamiento de una determinada data. O yo puedo hacer esto, me puedo seleccionar el rango de datos de la tabla que quiero analizar, Shift Control flecha abajo, y acá yo le estaría dando el prompt para que me genere los análisis. Siempre que él está haciendo el análisis, fíjense que me aparece así como un símbolo de alerta para, digamos, mostrarme la explicación. Yo momentáneamente
voy a desactivar acá el panel de tarea para ver un poco mejor esto. Y fíjense, aquí él ya me hizo el análisis de la data que yo le seleccioné. Para poderlo visualizar, voy a tener que activar en inicio, para que ustedes lo puedan ver mejor, lo que se llama ajustar texto, porque lo colocó todo en la celda J3, como ustedes lo ven acá. Y yo voy a ampliar el ancho de la columna para que ustedes vean cuál fue el análisis que nos hizo. Entonces, fíjense el análisis que hace. ¿Okay? Él nos está diciendo aquí tienes un resumen de las ventas de frutas por vendedor y zona. Entonces nos indica, uno, el vendedor, vamos a mover esto un poco, voy a hacerle aquí un control C a todo esto, y para nosotros analizarlo mejor, lo voy a insertar dentro de un cuadro de texto. ¿Okay? Entonces vamos a chequear acá, dentro de las que son las herramientas, a insertar un cuadro de texto para nosotros tener control sobre cuál fue el análisis que nos hizo la herramienta. ¿Okay? Entonces, fíjense, ¿qué fue el análisis que nos hizo? Nos dice, aquí tienes un resumen de las ventas de las frutas por vendedor y zona. Entonces, te coloca un título y aquí nos coloca el vendedor, la zona y cuál fue el monto. El total general de las ventas es de aproximadamente 150.000. Claro, nosotros no le preguntamos gran cosa, solamente le dimos un rango de toda la data y él nos está haciendo aquí un resumen de información de esta data. Si yo convierto esto en una tabla dinámica para chequear un poco, entender un poco qué fue lo que nos generó la inteligencia artificial de Excel, ¿ok? Vamos aquí a desactivar el copiar, voy a quitarlo de ajuste de texto. Fíjense que, claro, como yo le di esta celda, él nos generó todo en una sola celda, todo el análisis, y yo lo inserté dentro de un cuadro de texto para visualizarlo mejor. A esta tabla yo le voy a crear, vamos a insertar acá una columna para que no nos quede, digamos, vinculado con la lista de datos. Vamos a insertar una tabla dinámica a ver un poco para simular qué fue digamos que el resumen de información que nos generó la inteligencia artificial. Aquí voy a chequear, como no hay filas ni columnas en blanco, nos seleccionó toda la lista de datos. Vamos a decirle que lo haga una hoja nueva que nos va a colocar a la izquierda de la hoja que estamos trabajando, que se llama frutas. Y acá tenemos el área de trabajo de nuestra tabla dinámica. ¿Qué fue lo que nos generó acá la inteligencia artificial? Nos creó un resumen de información de vendedor, zona y total venta. Entonces, vamos a ver. Trabajo lo que es vendedor, zona, y en este caso yo voy a, digamos, cambiar un poco la visualización o el diseño de la tabla dinámica. Vamos a cambiarlo un poco para visualizarlo más parecido a lo que nos mostró digamos, la inteligencia artificial. Vamos a mostrarlo en forma de esquema, por esto está en forma compacta, así lo vemos mejor, ¿no? Aquí se visualiza mejor un poco la parte de zona, el vendedor, la zona, y nos faltaría el total de las ventas, que fue creo que el que nos colocó allí. Si no hay ningún tipo de, digamos, duda con respecto a si la columna de total ventas, todos los datos son numéricos, fíjense que automáticamente lo colocan en el área de valores. Yo voy a eliminar esto, suma de, para que no me haga ruido este título. Dejo el espacio en blanco para que no nos dé el error de que el nombre de la tabla dinámica ya existe. Solamente elimino suma de, que es el nombre del cálculo que hace por defecto Excel cuando utilizamos campos numéricos. Y acá también, dentro de lo que es el diseño, le voy a decir que los subtotales lo quiero mostrar en la parte inferior del grupo. ¿Okay? Entonces, ¿qué me está haciendo acá? Me está mostrando los totales por vendedor. Álvarez Serrano Felipe, en la zona centro, $14.887,63. Vamos a ver qué nos dijo la inteligencia artificial. Fíjense que acá está dando otros valores. Entonces, habría que ver dentro de esta sumatoria que hizo la inteligencia artificial, que fue lo que tomó en cuenta. Ahora vamos a ver, dice, el total general de las ventas es aproximadamente 150.000. Vamos a ver acá
no sé si aquí tengo columnas de cantidad, aquí dice solamente importe total. Entonces vamos a hacer la sumatoria, en este caso, ya sea con el icono de autosuma dentro del grupo de iconos que tienen que ver con edición. Fíjense que da más. ¿Qué significa? Lo más probable es que la inteligencia artificial, como le dimos toda esta información, hay posibilidades que haya hecho el cálculo de las columnas que faltan. Entonces, vamos a hacer ese análisis. Si yo este monto lo multiplico por el IVA, que está acá, F4 para fijar el valor de proyección, y lo copio. Si yo, en este caso, hago la operación de al importe, habría que ver cómo lo trabajó. Si se lo restó, vamos a ver si se lo restó. Okay. Y ahí podemos ir chequeando cuál es el análisis que pudo haber hecho la inteligencia artificial. En el caso de nosotros lo sumaríamos, ¿ok? Con respecto a lo que es el análisis de datos que nos hizo. Entonces vamos a chequear acá, a ver. Fíjense que da un poquito más aproximado. Entonces habría que ver cuando nosotros empleamos todo este rango, cuál fue el criterio que tomó la inteligencia artificial para decirnos que el total general de las ventas fue aproximadamente 150.000 y que estos fueron los datos que se generaron en los diferentes, en este caso voy a ir acá a la tabla dinámica. Álvarez Serrano Felipe en el centro 14, 1885,63, Dura Baena en Andalucía, 14.941, para ver estos datos que se dieron según la inteligencia artificial. Aquí fue redondeando. ¿Okay? Entonces tendríamos que revisar qué tipo de análisis es eso. Pero fíjense que lo que les hacía la información o lo que les decía del PROM, nosotros simplemente le dimos toda la tabla, pero nosotros podríamos también haber hecho en el PROM una pregunta, ¿okay? Y hacer referencia también a este rango de datos, que sería otra forma de trabajarlo. Fíjense esta otra manera de hacerlo. ¿Qué hice? Vine y coloqué el PROM, en este caso, en la celda K1 y la función la ejecuté en la celda K3. ¿Y cómo la trabajé? Le dije, bueno, el PROM está en K1, le hago la pregunta y luego le di el rango de toda la tabla. Cuando le di el rango de toda la tabla, incluyendo el nombre de los campos, nos generó automáticamente este resultado que ustedes están viendo acá. Claro, para que se vea mejor, ¿qué hice? En la pestaña Inicio, coloqué Ajustar texto y fíjense rápidamente lo que él hizo. Para determinar, la pregunta ¿cuál era? ¿Cuáles son las 5 zonas que tuvieron mayor importe? Y crear las columnas de vendedor, coma, zona, importe, total, US dólares y porcentaje sobre el total. Aquí abro la barra de fórmula para que vean que hasta ahí llega lo que es el PROM, que lo coloqué en una celda aparte. Y entonces fíjense cómo nos respondió la inteligencia artificial ChatGPT for Excel. Para determinar las 5 zonas con mayor importe, primero debemos sumar los importes por zona y luego calcular el total y el porcentaje sobre el total. A continuación se presenta la tabla con los resultados. Aquí está mucho más claro. Yo le hice una pregunta, me está explicando, se dice en el PROM, no fue que en el PROM coloqué toda la tabla y esperar a ver qué me daba como resultado, no, en este caso fuimos más específicos, le solicitamos las 5 zonas con mayor importe, nos crea la tabla, entonces nos dice, bueno, como le pedí estas columnas específicamente, por supuesto que me está diciendo los 5 vendedores que tuvieron los mayores importes, cuáles fueron las zonas, cuál fue el importe, el total US dólar y cuál es el porcentaje que representa cada uno con respecto al total. Y además nos da un detalle, ¿ok? Entonces, fíjense, dice 1, suma de importe por zona. Entonces, te está diciendo paso por paso cómo lo hizo. En Andalucía, El total general, según la inteligencia artificial, le dio $100.000.
Después entonces aquí te va explicando un paso por paso qué fue lo que hizo. Entonces es bien interesante porque volvemos otra vez al tema de la inteligencia artificial. Dependiendo cómo nosotros preguntemos, eso será lo que nos dirá o no. Un poco esa es la idea también. Vamos a cambiar acá el alto de la fila. Vamos a colocarle aquí para ver, a ver cómo podemos trabajar esto un poco más manejable. ¿Okay? Entonces, fíjense, en este caso, vean el detalle, ¿no? Después viene el total general, como lo trabajó, ¿no? Todos los importes, me dio tanto, y así nos va explicando un poco, paso a paso, qué fue lo que hizo la inteligencia artificial. Entonces, en conclusión, voy a colocar esto otra vez, este resultado, voy a copiarlo y lo voy a colocar en un cuadro de texto para tener un mejor manejo de toda la información que nos generó la inteligencia artificial. Entonces vamos a chequear acá, vamos a esa información a pegarla en este control B pequeña para pegar en este cuadro de texto. Entonces fíjense, el punto 3 que hizo, cálculo del porcentaje sobre el total, importe de la zona entre el total general. Entonces va sacando importe de cada una de estas zonas, ¿ok? El importe de cada zona entre el total general. Entonces todo eso fue transparente para nosotros, pero ese fue el cálculo que hizo. Nota, los importes y totales son ejemplos y deben ser calculados con los datos reales proporcionados. O sea, ¿qué me está diciendo acá cómo hacer el trabajo? O sea, en este caso, es como que si de repente yo le pregunté y no sé cómo hacer el trabajo. Podría ser un planteamiento. Oye, yo no sé exactamente cómo hacerlo, me lo está explicando. Yo sí sé cómo se hace y quiero ver si realmente la inteligencia artificial me da el resultado que yo quiero. Una vez más, ¿qué es lo importante? El prompt. Dependiendo de cómo nosotros le preguntemos a la inteligencia artificial, ese será el resultado que él nos da. Entonces, con este ejemplo, estaríamos terminando esta sesión de una de las funciones que tienen que ver con cómo utilizar, en este caso, la función IA-Ask para preguntarle a la inteligencia artificial cómo, en este caso, nosotros queremos visualizar el análisis de una data que le dimos. Entonces, acuérdense, el PRO en este caso lo coloqué en una celda aparte y apliqué la función de inteligencia artificial pregunta. Le di el PROM y luego le di el rango que quería analizar con respecto a el PROM que le seleccioné. Con esto estaríamos terminando la sesión de hoy.